Hola, muy buenas a todos los visualizadores de este video. El día de hoy vamos a hacer una explicación muy intuitiva y vamos a introducir también con un par de ejercicios a lo que corresponde a la teoría de la dualidad. La teoría de la dualidad en el punto o en el enfoque de la investigación de operaciones. Bueno, hablamos particularmente de un modelo dual o de la teoría de la dualidad. Cuando nosotros tenemos un modelo de programación lineal formulado, al cual vamos a denominar primal. Es decir, lo siguiente. Acá nosotros conocemos lo que comúnmente hemos formulado antes, ¿no ve? Hemos formulado un modelo de programación lineal con una variable que significaba algo, el cual tenía una función objetivo que valía también un determinado valor que estaba expresado en función de las variables. Asimismo, teníamos unas restricciones que limitaban esta formulación y eh, quizá la declaración de las variables para ver si son mayores o iguales a cero o no. ¿Cierto? Esta es la formulación común que conocemos nosotros y con la cual hemos trabajado para nuestros ejercicios, quizá iniciando en la investigación de operaciones. Quizá aquí hablábamos de X1, que representaba una cantidad del producto a producir. Tenías que maximizar una función objetivo, que eran las utilidades, por ejemplo, sujeto a un tipo de restricciones, como de capacidad, tiempo, mano de obra, etcétera, etcétera. Bueno, este es el problema común que conocemos en investigación operativa. A esta formulación se le denomina la formulación primal. Entonces, yo hago siempre la analogía de la siguiente manera. Acá nosotros podemos observar que contamos con un problema. El problema se representa con un cubo y este problema, que es de la vida real, se puede analizar de dos maneras distintas. Acá podemos observar nosotros que una manera de analizarlo es desde la perspectiva del primal, que es la perspectiva que hemos usado todo este tiempo. Aquí pueden ver a la personita que está parada, está viendo el problema real desde una de sus caras, que es la formulación primal. Entonces, esta es la formulación que hemos aprendido todos, la que conocemos, y resuelve el problema, que es lo que se busca, y está bien. Sin embargo, hago la aclaración de que existe también otro tipo de formulación, como pueden ver la otra personita parada acá, que trata el mismo problema, solamente que lo hace desde otra perspectiva. Si se fijan, mirando otra cara del problema, pero también resuelve el problema. Eso es importante. Entonces, a esta otra formulación de acá se le conoce como la formulación dual o el modelo dual. Pero el modelo dual siempre está asociado a un modelo primal. Y aquí va lo que les quiero mostrar. Si ven este espejito, es como un espejo. Si se fijan, acá el primal está asociado al dual. Y asimismo el dual está asociado al primal. En pocas palabras, sería como decir que son, y siempre me gusta decir esto, son hermanos gemelos malvados. El primal resuelve el problema desde una perspectiva y el dual también resuelve el mismo problema desde otra perspectiva. Pero como pueden ver, aquí dice simetría matemática. Digo que es como su hermano gemelo malvado porque el dual hace, o sea, en su formulación hace lo opuesto de lo que hace el primal. O sea, como que le lleva a la contraria. Si el primal quiere pasar de rojo a azul, el dual dice, no, ¿por qué de rojo a azul? Pasemos de azul a rojo. Entonces usa una lógica inversa, que la vamos a ver. Y normalmente, esto no es ley, pero suele denominarse al dual de la siguiente manera. Sus variables se las representa con y. Disculpen, aquí no es xy, aquí es xj. Las variables dual se las representa con y. Serían las y, que, bueno, tienen un significado que lo vamos a ver después. También tienen su función objetivo, que si se acuerdan antes, en el primal se lo simbolizaba con z, igual a algo. Acá se lo simboliza con otra letra, puede ser y sub 0, también he visto otra bibliografía que usan w. También tiene restricciones, que obviamente están en función de las variables dual.
también tiene la restricción de su no negatividad para las variables dual respectivas. ¿Cierto? Aquí es XJ, por si acaso. Ok, entonces estaríamos hablando de que el primal y el dual son como hermanos que hacen cosas opuestas, pero al final y al fin de cabo, todo resuelven el mismo problema. Es decir, que al final la función objetivo del modelo primal, que vale z, va a valer lo mismo que la función objetivo del dual, que vale w. Ambos valores tienen que ser iguales. Estos dos valores tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque al final están resolviendo el mismo problema. Obviamente hay un trasfondo matemático duro de cuándo son iguales, cuándo es uno menor que el otro, etcétera, pero no corresponde. En este video no corresponde analizar eso. Entonces, con esta pequeña introducción, nos damos cuenta que a todo primal que hemos desarrollado alguna vez, se tiene asociado un dual. Está presente el dual. Lo que nosotros tenemos que aprender es a formular. Si bien ya sabemos formular el primal, como el problema está enunciado y demás, podemos nosotros a partir de este primal encontrar su respectivo dual. Y para ello existe un conjunto de reglas. Un conjunto de reglas que nos permiten hacer esta transición. Pero, muy aparte de eso, cabe mencionar que si ustedes tienen un primal, un modelo primal, lo voy a resaltar acá, si ustedes tienen un primal, aplicando las reglas de transición, ustedes pueden pasar al dual. Pueden encontrar el dual a partir del primal, ¿verdad? Eso es fácil. Es como si este primal es la variable x y tú a este x lo multiplicas por menos 1, vas a pasar al dual. O sea, se aplica una regla. X por menos 1 menos x. Ese es tu dual. Ok, pero si tú al dual le aplicas también las reglas de transición, al final vas a encontrar, disculpen, vas a encontrar al final el primal original. Es decir, si este primal que era x le multiplicas por menos 1, haciendo la analogía de que el menos 1 son las reglas de transición, encontrarías el dual. Y si al dual tú le aplicas las mismas reglas de transición, es decir, si le multiplicas por menos 1, vas a llegar al primal. Es decir, x por menos 1 da menos x. Pero si este menos x le vuelves a multiplicar por menos 1, vas a tener el x original. ¿Ok? O sea, como que se deshace el proceso. Si tú aplicas las reglas de transición dos veces al mismo modelo, vas a encontrar el modelo original. Solamente con esa aclaración. Ahora bien, nosotros vamos a pasar a aprender estas reglas de transición con la ayuda de la siguiente tablita. Esta tabla es la que nos va a permitir, acá la voy a mostrar, esta tabla es la que nos va a permitir hacer la transición que les estoy mencionando. Y si se fijarán en esta tablita, en ningún momento yo estoy especificando que aquí está el primal, o sea que esta columna corresponde al primal y que esta otra columna corresponde al dual. En ningún momento estoy diciendo eso. O sea, no estoy diciendo que esto tiene que ser el dual y esto tiene que ser el primal. No depende de eso. Esta tablita, de lo único que depende es de la modalidad de la función objetivo. Tienen que fijarse esto. O sea, si ustedes tienen un modelo al cual le quieren sacar el dual, tienen que fijarse cómo está ese modelo de manera inicial. Si está con maximizar o si está como minimizar. Solamente tienen que fijarse eso. Imaginemos un hipotético caso. Vamos a resolver ahorita, pero imaginemos un caso hipotético. Quiero resolver un modelo. Y este modelo tiene su función objetivo. Perdón, quiero hallar el dual de un modelo. Entonces, y este modelo original, su función objetivo está en forma de maximización. Entonces, está en esta forma, maximización. Por tanto, yo tengo que aplicar las reglas, como ven acá hay doble flecha, yo tengo que aplicar las reglas en este sentido. Todas las reglas en este sentido. Porque está en maximización. En este sentido voy a aplicar mis reglas. Eso sería en el caso de que el modelo que yo quiero pasar al dual, este modelo original está en maximizar. Pero si fuese el caso contrario y mi modelo está en forma de minimización, entonces me voy a este lado y digo, está en minimización. Por tanto, las reglas que voy a aplicar ahorita van a aplicarse en este sentido. En ese sentido y así.
O sea, esta tabla es como una ayuda a memorias que nos permite decir en qué momento vamos a usar la lógica de las reglas o en qué sentido se van a usar. Les recalco, si está en maximizar, la tabla se usa de la tabla se va a usar de izquierda a derecha. Si está en maximizar, toda la tabla se usa de izquierda a derecha. Pero si la formulación está en minimizar, toda la tabla se usa de derecha a izquierda. Esa es la lógica sencilla para pasar las formulaciones primal a su formulación dual. Bueno, vamos a hacer uso de estas reglas a continuación para resolver el siguiente problema. Bueno, aquí no hay un enunciado como tal, pero la regla dice, o el enunciado dice, dado el modelo primal, se necesita pasar o se necesita encontrar la formulación dual respectiva. Y bueno, vamos a ir a eso. Empezaremos. Vamos a poner nombres. Este es el primal. Este que está aquí arribita es el primal. Y yo voy a encontrar entonces su dual asociado. Yo voy a encontrar el dual asociado. ¿Verdad? Voy a trabajar de esa manera. Ya. Yo quiero encontrar el dual de esta formulación. Vamos a ir por pasos tal cual como se indica en la tabla. Empezaremos. Me fijo primero, esta formulación primal, ¿cómo está? Su función objetivo, ¿en qué modalidad está? En este caso está en la forma maximizar. Eso significa que yo tengo que usar todas estas reglas, tengo que usar todas estas reglas de acá, de la columna maximizar, tengo que usarlas de izquierda a derecha, es decir, tengo que usarlo en este sentido. ¿No ve? O sea, como está en maximizar acá, como acá la función objetivo es maximizar, yo voy a usar esta tabla de izquierda, donde está maximizar, hacia derecha. ¿Ok? Voy a seguir esa lógica de izquierda a derecha, porque la función objetivo del modelo primal está en maximización. Bueno, entonces, ¿cómo procedemos? ¿Qué me dice? Cosas que tienes que tomar en cuenta. Primero, los tópicos del dual dicen, por cada número, perdón, por cada, el número de variables que tú tengas en tu modelo primal, siguiendo la flechita de izquierda a derecha, va a ser igual al número de restricciones en tu dual. O sea, lo que me dice esto es que el número de restricciones que tú tengas en la formulación original va a ser igual al número de restricciones que vas a tener en el dual. Entonces yo contaré cuántas variables tengo en este primal. Tengo el x1, el x2 y el x3. Solo tengo 3 variables en total, no tengo más variables. Entonces, ¿qué dice la lógica? Si tienes 3 variables en el primal, ¿cuántas restricciones deberías esperar tener en tu dual? Usando la lógica de que la tabla se usa de izquierda a derecha. Yo debería tener entonces 3 restricciones en mi dual. Eso ahorita no me sirve mucho para la formulación, pero sí lo voy a tomar nota. En mi dual yo esperaría tener ¿cuántas restricciones? El número de restricciones en mi dual debería de ser igual a 3. ¿Por qué? Porque en el primal hay 3 variables y según la tabla me dice que si hay 3 variables en el primal, va a haber 3 restricciones en el dual. Por eso digo, número de restricciones en el dual, 3. Ok, ahora seguimos analizando. Vamos acá. Número de restricciones. El número de restricciones en el primal va a ser igual al número de variables en tu dual. Ok, me iré al primal. El primal, ¿cuántas restricciones tiene? Aquí tú cuentas. Tiene una restricción, 2 restricciones, 3 restricciones. Estas de acá no cuentan como restricciones, sino que es la naturaleza de la variable. Entonces acá yo puedo contar que tengo 3 restricciones. Entonces la tabla me dice que si yo tengo 3 restricciones en el primal, en el dual, ¿cuántas variables voy a esperar tener? Vas a esperar tener 3. Entonces me anotaré. Número de variables va a ser igual a 3. Es nada más coincidencia que en este ejercicio el número de variables y restricciones sea el mismo. No siempre sucede, es una coincidencia. Nada. Bueno, tengo esa información preliminar. Ahora sí, sigamos con la tabla. Ahora, antes de proceder con lo que sigue, antes de proceder con todo lo que resta, o sea, es decir, con lo que falta de mi tablita, con todo esto, yo voy a hacer lo siguiente.
voy a ponerle nombre a mis variables dual. O sea, si analizan esto último que acabamos de decir, el número de restricciones en el primal va a ser igual al número de variables en el dual. Eso significa que cada una de estas restricciones, es decir, la 1, la 2, la 3, va a tener asociada una variable dual. Entonces, como va a tener asociada cada restricción a una variable dual, le pondré nombre de una vez. Es decir, la restricción 1 está asociada a la variable dual número 1, ¿verdad? Asimismo, la restricción 2 está asociada a la variable dual 2. Y así también la restricción 3 del primal está asociada a la variable dual 3 del dual. O sea, simplemente le hemos puesto un nombre. Si alguien recuerda, cuando hacíamos método gráfico, también le poníamos nombre a las restricciones. ¿Se acuerdan? Le poníamos nombre de R1, R2, R3. Y la función objetivo era la R0. En este caso le estamos poniendo nombre también a las restricciones, pero con un enfoque de pasar al dual. Es decir, la variable dual 1 corresponde a la restricción número 1 del primal. Y si se dan cuenta, se cumple lo que hemos dicho. El número de variables de mi dual deberían ser 3. Y aquí ustedes ya están viendo cuántas variables dual tenemos. Y1, Y2, Y3. Tengo 3 variables dual porque hay 3 restricciones en el primal. Eso se cumple. Entonces, como les decía, vamos a poner estos nombrecitos justo antes de empezar con lo que sigue de la tabla. Ahora continuaremos. ¿Qué me dice? Los lados derechos del primal van a pasar a ser los coeficientes de la función objetivo del dual. Entonces, yo lo que voy a hacer es empezar a escribir. Aquí voy a tener función objetivo. Aquí la función objetivo, algo que me olvidé, disculpen. Aquí la función objetivo está en maximizar, por eso estamos usando la tabla de izquierda a derecha. Y la regla me dice, si la función objetivo está en maximización, tú tienes que pasarlo en el dual a minimización, o sea, se invierte. Por tanto, esto va a pasar a ser minimización. ¿Y vas a minimizar qué cosa? Vas a minimizar una variable que ya no va a ser la z que conocías antes, va a ser una variable w, ¿ya? Y aquí te lo voy a intentar poner por colorcitos para que sepas de dónde sale cada cosa. En este caso, vamos a ponerlo de este color. Entonces, este era maximizar, pero ahora se ha puesto como minimizar. Listo. Pero, esta función objetivo, ¿a qué es igual? Y aquí me dice, los lados derechos del primal, ¿quiénes son los lados derechos? Este es un lado derecho. Este también es un lado derecho. Y este también es el lado derecho del primal. O sea, lo que está de verde son los lados derechos del primal. Eso me dice. Los lados derechos del primal, es decir, el 20, el 8 y el 5, van a pasar a ser los coeficientes de la función objetivo del dual. Entonces, eso significa que va a ser 20 por Y1 más 8 por Y2 más 5 por Y3 va a ser mi función objetivo. 20 multiplicado por Y1 más 8 multiplicado por Y2 más 5 multiplicado por Y3, esa va a ser mi función objetivo del dual, porque eso es lo que me está diciendo la tablita que estamos usando. Si se fijan, dice, los lados derechos del dual, es decir, el 20, el 8 y el 5, van a pasar a ser los coeficientes de la función objetivo del dual, es decir, 20, 8 y 5, pero de la función objetivo. Ok, ya he armado la función objetivo como pueden ver. Continuaremos. Lo que me sigue después es las restricciones. Sujeto A. ¿Y cómo pongo mis restricciones? Para ello, aquí me dice, la matriz de A, como estamos manejando la tabla de izquierda a derecha, dice, va a pasar a ser la matriz de A transpuesta. ¿Ok? Eso dice la regla. A la matriz de A que tienes en el primal, sacarle la transpuesta y eso va a ser en el dual. Eso quiere decir que la matriz A asociada a este primal es aquella matriz de los coeficientes tecnológicos. O dicho de otra manera, si se los pongo acá,
Permítanme un momento. Ahora sí. Esta matriz que voy a escribir a continuación es la matriz asociada a los coeficientes tecnológicos que están acá en las restricciones. Empezaremos por orden. Tenemos el coeficiente 2, el 3 y el 1, ¿cierto? Eso que corresponde a la fila de arriba. 2, 3 y 1 son los coeficientes. En la fila de 2 vamos a tener 1, 2 y menos 1, que corresponde a la restricción 2, la fila 2 de la matriz. Y abajo tenemos el 1, 1, 0, ¿verdad? Tenemos esta matriz que acabo de escribir, que es la matriz asociada a estos coeficientes tecnológicos. Vale, y esta es la famosa matriz A de la que habla la tabla. Esta es la matriz A. Ok, así. Esta es la matriz A. Ok, y me dice, a esta matriz A, que está en el primal, este es el primal, sácale la transpuesta y esa va a ser la matriz de tu dual. Entonces, a esta matriz A, lo que yo voy a hacer es sacarle su transpuesta. Y la transpuesta de esta matriz es muy sencilla de sacar, no necesitamos una calculadora. Simplemente tenemos que darle la vuelta a las filas que se van a volver columnas y las columnas que se van a volver filas. Entonces, haciendo esa lógica, si se fijan, el 2, 1, 1, que es una columna, va a pasar aquí como fila. 2, 1, 1. Asimismo, la columna 3, 2, 1, que es una columna, va a pasar aquí como fila. 3, 2, 1. Finalmente, la columna 1 menos 1, 0, va a pasar a ser fila. 1 menos 1, 0. Entonces, yo ya le he sacado la transpuesta. Y lo único que tengo que hacer es copiar esta misma matriz acá, pero con las variables respectivas. Y las variables que voy a usar ahora no son los x1, x2, x3. Van a ser mis variables y1, y2, y3 porque estoy hablando del modelo dual. Por tanto, lo que yo voy a hacer es escribir eso. Empezaremos. Me dice 3 más 1 más 1. Obviamente, este 3 tiene que estar multiplicado por una variable. ¿Y esa variable quién va a ser? Como está todo en el orden correcto, no está nada desordenado, puedo asumir que este es y1 a ciegas. O sea, hay que usar una lógica, obviamente, pero sé que como está ordenado, ese es 3 por y1. Disculpen, no es 3, es 2. ¿No? O sea, estoy copiando 3, 3, perdón, 2, 1, 1, lo estoy copiando acá. 2, 1, 1. Ahora, 2 tiene que estar multiplicado por y1. Asimismo, este 1 tiene que estar multiplicado por la siguiente que le sigue, que sería y2. Y este 1 tiene que estar multiplicado por la variable y3. Asimismo voy a copiar aquí abajo. Aquí abajo voy a tener 3 más 2 más 1. Y aquí abajo voy a tener 1 menos 1 más 0. Entonces les pondré sus variables. Este va a ser 3y1, este va a ser 3y2 y este va a ser 1y3. Este va a ser 1 por y1, este va a ser menos 1 por y2 y este va a ser más 0 por y3. Pero sabemos que 0 por y3 ya no se escribe, ¿verdad? Por tanto, lo eliminamos. Y me queda esto, que no es nada más que la matriz transpuesta de los coeficientes tecnológicos multiplicada por las respectivas variables dual que le corresponde. Ahora fíjense, ¿qué hemos dicho en un inicio? El número de restricciones en mi dual va a ser igual a 3. ¿Cuántas restricciones tengo acá? 1, 2, 3. Entonces está cumpliendo lo que en un principio dije. Y si no se cumple, tendríamos que revisar si hemos hecho algo erróneo. Bueno, continuaremos. Continuaremos. ¿Qué más? Ya he usado esto de acá, ¿cierto? Eso ya está. Ahora voy a empezar con estas reglas de aquí y vamos a entenderlas. Me dice, las variables, como están, o sea, la naturaleza de las variables en el primal van a pasar al dual copiándose, porque fíjate, aquí tienes mayor igual y aquí tienes mayor igual.
Si es menor o igual, aquí va a ser menor o igual. Y aquí, bueno, la variable no restringida siempre se pasa con igualdad. Eso ahí no hay excepción, siempre es así. No restringida siempre pasa a igualdad. Entonces me está diciendo que las variables en el primal, tal cual como están declaradas, se lo tiene que copiar a las restricciones del dual. Entonces me fijaré yo. Antes de eso, discúlpeme, le pondré color a esto y así para que se entienda mucho mejor. Que si no hago esto, no me van a entender bien con lo que puse abajo. Aquí sería el 1, ¿no? 1 de color naranja. Menos 1 de color naranja. Y aquí es 1 de color naranja. Ok, entonces esto de acá que ven ustedes, se ha copiado a la matriz de acá, se la saca la transpuesta y se ha puesto acá, ¿no ve? Entonces también tengo que pintar esto. Por favor, les pido paciencia para que esto esté totalmente entendible. En el siguiente ejercicio, obviamente, ya no vamos a pintar de colorcitos, sino que vamos a ser más directos. Bueno, ahora sí, por favor, continuaremos. Entonces ya tengo lo que es las restricciones puestas, pero lo que les falta es su signo de desigualdad. Pero disculpen, algo que me estoy olvidando antes de pasar, y es algo que les pido disculpas en este orden. Hemos hecho ahorita lo siguiente, ¿no? Se me está pasando. Hemos puesto los lados derechos del primal como los coeficientes de la función objetivo, es decir, hemos hecho esto. Después nos hemos saltado directamente a esto, y quizá ahí el orden no está correcto. Pero, o sea, hemos usado la matriz A, le hemos sacado la transpuesta y hemos escrito todo esto. Eso está bien. Sin embargo, aquí nos está faltando este pasito. Pero este pasito lo voy a cambiar en el orden después. Este pasito en realidad viene después de este, ¿ok? Viene después de ese. Y ese que está en azul, ¿qué significa? Me está diciendo lo siguiente. Me está diciendo, los coeficientes de la función objetivo del primal van a pasar al dual como lados derechos. ¿Eso qué significa? Eso significa que, tal cual como dice, los coeficientes de la función objetivo del primal, es decir, el 2, el 3 y el 8, van a pasar, o sea, son coeficientes de la función objetivo del primal, van a pasar como lados derechos. Es decir, aquí va a ser el 2, aquí va a ser el 3 y aquí va a ser el menos 8. No se olviden, este está con negativo, ¿no ven? Menos 8. Pasa con todo y su signo. Entonces, estos son de color amarillo también porque están saliendo de ahí. Esa regla me la he saltado y ahorita la voy a modificar en la tabla para que esté más entendible. Entonces hemos dicho que esto de acá le precede a esto de acá. Ok, en ese orden estaríamos yendo, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, lo que les decía, ya hemos usado esto. Los lados derechos del primal han pasado como coeficientes de la función objetivo del dual. Ya está. La matriz A le hemos sacado su transpuesta y se ha vuelto la matriz de coeficientes tecnológicos del dual. Esto ya está. Y justo ahorita acabamos de aplicar esto, que los coeficientes de la función objetivo del primal pasan a ser los lados derechos del dual. Y acabamos de hacer esto. Entonces lo que nos falta es todo esto que sigue a continuación. Ahora sí. Recién estamos en ese orden. Lo que ven acá es que falta el signo de desigualdad, ¿cierto? No sabemos qué signo va a haber acá. Tampoco sabemos qué signo va a haber acá.
y mucho menos sabemos qué signo de desigualdad va a venir acá. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es determinar qué signo va a ir ahí. Y para eso va esta tablita. Aquí me dice, las variables tal cual como están en el primal, se van a copiar sus signos a las restricciones del dual. Entonces me fijaré en las variables del primal. Estas variables están declaradas de la siguiente manera. Este es menor o igual, el x2 es el x1 es mayor o igual, el x2 es menor o igual y el x3 es no restringido. Lo estoy marcando de color. Tengo eso. Entonces la regla me dice, las variables, su signo, se van a copiar tal cual a las restricciones, a excepción del no restringido, porque el no restringido pasa como igualdad. Entonces me fijaré, tiene que ir en el mismo orden, chicos. El x1 dice que es mayor o igual. Si es mayor o igual, tu tabla, ¿cómo va a pasar a la restricción? Va a pasar también con mayor o igual. Por tanto, acá en vez de ese paréntesis va a entrar mayor o igual. ¿De qué color? De color celeste para diferenciar. Listo. Me fijo al x2. El x2 es menor o igual. ¿Qué me dice la regla? Si la variable es menor o igual, cuando quieras pasar al dual, la restricción va a ser menor o igual también. O sea, lo tengo que copiar tal cual como está. Menor o igual. Finalmente, me dice, si la variable es no restringida, la tienes que copiar al dual como igualdad. Entonces, el x3 es no restringido y se va a copiar al dual como igualdad. Entonces, con eso ya he aplicado esta partecita. Esa es la regla para pasar de variable a restricción. ¿Ok? En el caso de maximizar a minimizar. Siempre hago énfasis en que estamos yendo de maximizar a minimizar y estamos usando la tabla en el sentido de izquierda hacia la derecha. En ese sentido siempre. Lo único que me falta de esta formulación es poner, aquí tal cual como están las variables primal, aquí tengo que poner las variables dual. Tengo que poner cómo está el y1, cómo es el y2 y cómo es el y3. Eso tengo que hacer. Y para eso están aquí la parte de la tabla final. Me dice, de las restricciones del primal, tú vas a encontrar los signos de las variables del dual. Pero aquí las reglas se cambian. ¿Te fijas? Vamos a ir por pasos. Me dice, si la restricción es mayor o igual, la variable respectiva va a ser menor o igual. O sea, lo está invirtiendo. Aquí me dice, si la restricción es menor o igual, lo vas a invertir a mayor o igual en la variable. Y si la restricción es igualdad, les he dicho que de igualdad siempre pasa a no restringido. O sin restricción también le dice. Entonces me fijaré. Para el Y1, su restricción respectiva, ¿con qué signo está? Está con menor o igual. Entonces la restricción está con menor o igual. Este es el caso. Restricción menor o igual. ¿Cómo va a ser la respectiva variable? La variable va a ser mayor o igual. Por tanto, Y1 va a pasar con mayor igual. ¿Pero mayor igual a qué? A 0, siempre es a 0. Y a esto le vamos a poner también colores. Le vamos a poner color rojo. Para que se entienda que de acá están saliendo los signos de las variables del dual. O sea, esto. Ahora analicemos el Y2. El Y2, su signo de desigualdad del Y2 en la restricción es mayor o igual. Me iré a la tabla. Si es mayor o igual, la variable va a ser menor o igual. O sea, se cambia su signo, se lo invierte. Por tanto, acá va a ser menor o igual a 0. Y esto lo voy a marcar de color rojo. Finalmente, vamos al Y3. El Y3, su respectiva restricción es igual. Y si es igual, me dice, si la restricción del primal es igual, la variable dual respectiva va a ser no restringido. Por tanto, acá va a ser no restringido, que la voy a pintar también de color rojo. Entonces, si se fijan, con todo esto que acabamos de hacer, hemos logrado determinar la formulación dual. Y acá lo tenemos. Esta es la formulación dual que estábamos buscando y la hemos encontrado a partir de la formulación primal, solamente que hemos usado las reglas de transición. Ahora yo les digo que si aplicamos las reglas de transición a este dual, vamos a encontrar el primal original.
¿ok? Pero pues, tienen que fijarse obviamente que si quieren aplicar las reglas de transición a este modelo, ¿cómo es la función objetivo de este modelo? Es minimizar. Como es minimizar, las reglas tienen que aplicarse. ¿De en qué sentido? Es minimizar. Por tanto, si es minimizar, aplico las reglas de derecha hacia la izquierda. En este sentido voy a aplicar mis reglas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este dual está en minimizar, entonces está en la columna derecha. Voy a pasar hacia la columna izquierda. El problema original que hemos hecho estaba en maximizar. Por eso hemos pasado nosotros de la columna maximizar, es decir, de izquierda hacia derecha. ¿No? Eso es muy importante. Entonces, esta es la formulación dual respectiva, que la hemos sacado a partir de este prima. Tenemos aquí otro ejercicio, pero este ejercicio lo vamos a resolver mucho más rápido porque nosotros ya conocemos todas las reglas y ya no voy a estar haciendo la diferenciación de colores. Y me van a poder entender ustedes con total tranquilidad y facilidad cuando yo haga la explicación de la formulación dual. Para que esto esté ordenado, también lo voy a poner acá por si acaso. Ahí. Ok, empezaremos ahora. Me fijo, lo primero que tengo que fijarme es que si yo quiero pasar esta formulación que me están mostrando, la quiero pasar a su forma dual, tengo que fijarme en la función objetivo, que está en forma de minimización. Por tanto, eso quiere decir que yo estoy en el lado derecho de la tabla. Y para pasar al dual, tengo que pasar al lado izquierdo. Y para ello yo voy a usar las reglas de transición de derecha a izquierda. En ese sentido voy a trabajar. Entonces, tenemos eso. Voy a reciclar algunas cosas de aquí, por favor. Este es el primal. Y lo que vamos a plantear ahorita es el dual. Ok, tenemos eso entonces. Lo mismo. Vamos a hacer el análisis de cuántas variables y cuántas restricciones espero. Cosa que quiero que se fijen que aquí se ha cumplido. De aquí me decía, vas a tener 3 variables dual. Efectivamente tengo 3, y1, y2, y 3. Y vas a tener 3 restricciones. Y efectivamente tengo 3. 1, 2 y 3 restricciones. Aquí tengo que sacar lo mismo. Me dice, como estoy manejando de derecha a izquierda, el sentido cambia. Aquí me dice, el número de restricciones que vas a tener en tu modelo original, en el primal. Aquí cuántas restricciones tengo. Tengo 3. 1, 2, 3. Va a ser igual al número de variables en el dual. Entonces, ¿cuántas variables espero tener en mi dual? Espero tener 3. ¿Por qué? Porque aquí me dice la regla. El número de restricciones en el primal, o sea, porque estamos yendo de derecha a izquierda, acuérdense. Tengo 3 restricciones, 1, 2, 3. Va a ser igual al número de variables en el dual. O sea, va a ser 3 variables. Ahora voy a la segunda fila. El número de variables en tu primal va a ser igual al número de restricciones en el dual. ¿Cuántas variables tengo en mi primal? Tengo x1, x2, x3 y x4. Si tengo 4 variables en mi primal, debería esperar tener yo 4 restricciones en el dual, ¿cierto? Entonces hemos usado la misma lógica, pero de derecha a izquierda. Continuamos, continuamos. Ahora lo que yo quiero establecer es la función objetivo, ¿cierto? Vamos a ir ahí. Función objetivo. Me dice la regla, si estás tú en minimizar, que es nuestro caso, vas a pasar hacia el lado izquierdo con maximizar, o sea, el dual va a ser maximizar. Maximizar una variable económica W. Y esta variable económica W va a ser igual a ¿qué? Ahora yo necesito acá, ¿qué necesito acá? Los coeficientes tecnológicos, bueno, los coeficientes costo de la función objetivo. ¿Y eso de dónde voy a sacar? Ahora aquí ya no vale usar el mismo orden, porque nos va a confundir. Fíjense, yo quiero encontrar los coeficientes de la función objetivo del dual. Entonces yo me fijaré, yo estoy en este sentido de la tabla, ¿no ven? Yo estoy en este lado. Y quiero pasar al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque sabemos que el lado derecho ahorita representa, a mi primal.
En cambio, el lado derecho está representando a mi dual. Yo quiero acá los coeficientes de la función objetivo. ¿Quién de las filas me da el coeficiente de la función objetivo del dual? Este, ¿no ve? Este. Si me fijo en este, ¿yo qué necesito del primal para sacar estos coeficientes de la función objetivo? Necesito los lados derechos del primal. Entonces me fijo. Los lados derechos del primal son estos de acá. El 600, el 200 y el 450 son los lados derechos del primal. Entonces, yo con estos voy a encontrar qué cosa, yendo en el sentido de la tabla, voy a encontrar los coeficientes de la función objetivo. Entonces, voy a hacer eso. Fácilmente aquí voy a poner 600 más 200 más 450. Pero obviamente tienen que estar multiplicados por su variable dual. Y aquí me voy. Algo que me he olvidado poner es esto que les dije anteriormente. Tengo que ponerle nombrecitos. La restricción 1 corresponde a la variable dual 1. La restricción 2 corresponde a la variable dual 2. Y la restricción 3 corresponde a la variable dual 3. Bueno, con eso entonces yo puedo decir que este 600 va a ser multiplicado por la variable dual y1. El 200 va a ser multiplicado por la variable dual y2. El 450 va a ser multiplicado por la variable dual y3. Listo. Entonces, lo que yo he hecho es aplicar, hasta el momento he aplicado esto, y he aplicado esto de acá, porque yo necesitaba los coeficientes de la función objetivo. Listo. ¿Qué seguiría según ustedes a lo que piensan? ¿Qué seguiría? Lo que necesito es encontrar la matriz de coeficientes tecnológicos de mis restricciones. ¿Y quién me da eso? El que me lo da es esta partecita de acá. Voy a usar esta parte de la matriz de A, porque yo necesito los coeficientes. Entonces voy a determinar eso. Aquí tengo entonces lo que corresponde mi matriz A transpuesta. ¿Verdad? Aquí nos fijamos, si queremos la matriz de A, necesitamos la matriz transpuesta de la formulación original. Y la formulación original es esta de acá, ¿no ve? El primal. Entonces, de este primal yo lo que estoy necesitando es... Disculpen un momentito, voy a ampliar esto un poco para que me pueda entrar. Ahora sí. Les decía, lo que yo tengo ahorita es mi formulación primal. Y todo lo que está acá, multiplicando las variables, son los coeficientes tecnológicos. ¿Cuántas filas y columnas tiene? Tiene 1, 2, 3, 4 columnas y 1, 2, 3 filas. Entonces aquí tengo que añadir yo una columna más. Ahora sí. Aquí voy a tener 1, 1, 1, 1, que corresponde a la restricción número 1. Voy a tener 3, 1.2 menos 1, 2.1. Y voy a tener acá 3, 7, 5, 2. Lo único que he hecho es copiar tal cual los coeficientes tecnológicos a esta matriz A transpuesta. ¿Verdad? Porque eso me dice, esta es la matriz A transpuesta. Pero yo quiero encontrar para mi dual la matriz A normal. La A normal sería entonces, si esta es la transpuesta y yo quiero la matriz normal, le tengo que sacar la transpuesta a la transpuesta y así encontraré la matriz A normalita. ¿Verdad? Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es hacer un cambio de filas y columnas. Si antes habían 3 filas y 4 columnas, ahora va a haber 4 filas y 3 columnas. Ese va a ser el cambio. Y se invierte, ¿cierto? Hemos dicho, las que antes eran filas, ahora van a ser columnas. En ese caso, tenemos que el 1, 1, 1, que es una fila, va a pasar a ser una columna. 1, 1, 1, 1. Lo mismo, 3, 1.2 menos 1 y 2.1, que era una fila, ahora es una columna. Y la última fila, que era 3, 7, 5, 2, que ahora va a pasar a ser una columna. Ya tengo entonces la matriz. Lo que tengo que hacer es copiarla. Y la voy a copiar ya directamente. Sabemos que cada uno de esos coeficientes está multiplicado por su respectiva variable. Entonces, yo lo que voy a hacer es reescribirlo acá en la formulación, pero multiplicándose por su respectiva variable. Voy a tener 1 más 3 más 3. Voy abajo. 1 más 1.2 más 7. 1. Me voy abajo.
1 menos 1 más 5, me voy abajo, 1 más 2.1 más 2 y ya. Acabo de transcribir nada más todos los coeficientes. Ahora lo voy a copiar o lo voy a multiplicar cada coeficiente por la variable dual que le corresponde. Este es 1y1, este es 3y2, este es 3y3. Acá me queda 1y1, 1.2 por y2 y 7 por y3. Aquí va a ser 5y3, 1y2, o menos 1y2, disculpen, y y1. Finalmente acá tenemos 1y1 más 2.1 por y2 y más 2 por y3. Lo único que he hecho es reescribir esta misma matriz, pero multiplicada con las variables dual. Ok, entonces como les digo, ya hemos matado todo lo siguiente. Esto. Hemos encontrado los coeficientes de la función objetivo. La matriz A ya la tenemos. Pero ¿qué nos está faltando? Si se fijan en estas restricciones, lo que les falta es, en primer lugar, su signo de desigualdad y también le falta su lado derecho. Entonces empezaré por los lados derechos. ¿Y quién me da los lados derechos de este dual? El que me da los lados derechos de este dual es esta regla de acá. Porque como estamos usando la regla en este sentido, de derecha a izquierda estamos usando, me dice, los coeficientes de la función objetivo del primal van a pasar a ser los lados derechos del dual. Y yo quiero los lados derechos del dual. Por tanto, lo que voy a hacer es que estos coeficientes que están acá, que son los coeficientes de la función objetivo del primal, van a pasar acá como lados derechos. Eso me dice la regla, nada más que eso. Por tanto, eso es lo que voy a hacer. Acá voy a poner un signo que no sé cuál será todavía. Y los lados derechos. En este caso sería 150, 100, 90 y 130. Estoy copiando tal cual estos coeficientes de la función objetivo como lados derechos del dual. Listo. Ahora, una vez que he hecho eso, acabo de matar todo esto, ¿no ven? Todo esto ya lo he usado. Lo único que me falta ahorita es determinar los signos de desigualdad de las restricciones y determinar de qué manera están declaradas las variables del dual, ¿verdad? Es decir, eso de acá, pero en el dual, ¿cómo estará declarada? Eso es lo que me está faltando ahorita. Empezaremos entonces. Ya, estamos acá. Tenemos que definir estos signos de desigualdad y la regla me dice, tú quieres definir los signos de desigualdad de tus restricciones. ¿Quién me da eso? Recalcando lo siguiente, voy a hacer énfasis harto en esto. Tenemos que usar la tabla, ¿en qué sentido? De derecha a izquierda, porque sabemos que la derecha es el primal y la izquierda es el dual. Estamos yendo en ese sentido. Entonces, yo lo que quiero determinar acá es los signos de desigualdad de las restricciones del dual. ¿Y quién me da eso? Acá, los signos de desigualdad de las restricciones del dual están acá. Entonces yo tengo que ver primal cómo son sus variables para yo luego determinar, porque estoy yendo en este sentido, les recalco, para luego yo determinar los signos de desigualdad de las restricciones. Entonces me dice, fíjate las variables del primal. Ok, eso voy a hacer. Y me voy acá. Los signos de desigualdad, o los signos de desigualdad, sí, de las variables en el primal, aquí me dice que todas las x son mayores o iguales a 0. Entonces, ¿qué me dice? Si todas las variables son mayores o iguales a 0, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que copiarlo, pero invertido. Si aquí es mayor o igual, tu dual lo vas a copiar con menor o igual, o sea, invertido. Eso quiere decir que todo lo que está acá, en realidad es menor o igual. ¿Por qué todo es menor o igual? Porque me dice el primal que todas las variables, todas las x acá son mayores o iguales a 0. Y la regla acá me está diciendo que lo copie, pero invertido. Por tanto, todo va a ser menor o igual, menor o igual, menor o igual y menor o igual. Perfecto. Ahora, lo último que me queda a mí, lo último es usar esto de acá. Porque lo que yo quiero ahora determinar son
los signos de desigualdad de las variables. Entonces, esto me dice, si quieres los signos de desigualdad de las variables, fíjate cómo son las restricciones del primal. Entonces, tengo que fijarme todo esto de acá. Sus signos de desigualdad de las restricciones del primal. Entonces, la regla me dice, si te fijas los signos de desigualdad de las restricciones, lo tienes que copiar tal cual al de las variables, porque si la restricción es mayor o igual, la variable dual va a ser mayor o igual. Si es menor o igual, va a ser menor o igual. Si es igualdad, va a pasar a ser no restringido. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Empezamos con Y1. Y1. ¿Cómo es su signo de desigualdad acá? Su signo de desigualdad es menor o igual. La regla me dice entonces que debo de copiarlo con menor o igual. ¿No ven? Aquí me dice, si la restricción es menor o igual, tienes que copiarlo en la variable como menor o igual. Menor o igual a 0. Seguimos. Ahora me dice que la Y2 es igualdad. Y si es igualdad en la restricción, la variable va a ser no restringida. Por tanto, el Y2 aquí va a ser no restringido. Y finalmente tenemos la restricción 3, que corresponde a la variable Y3, que me dice que es mayor o igual. Si es mayor o igual la restricción, aquí está, si es mayor o igual la restricción, en el dual la variable va a ser mayor o igual también. Por tanto, el Y3 va a pasar a ser mayor o igual a 0. Y listo. Con esto acabamos de formular el dual del modelo primal que nos han planteado en un principio. Y la misma idea, si ustedes lo que hacen es aplicar las reglas de transición de este dual, o sea, a este dual aplican las reglas de transición, lo que van a encontrar es este mismo primal. Es más de seguro que van a encontrar el mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso serían los dos ejemplos que tenía preparado. Espero haya quedado muy claro. Sí que aquí está más claro porque se ha usado colores, pero aquí es un problema un poco distinto, ¿no? Y fíjense que también se cumple. El número de variables, yo en un principio he pronosticado que iba a ser 3. Y efectivamente son 3 variables, Y1, Y2 y Y3. Luego el número de restricciones del dual debería ser 4. Y efectivamente tengo 4 restricciones. 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? Ahora, fíjense también lo interesante. Como les estoy diciendo ahorita, si ustedes le sacan el dual a su dual, van a encontrar el primal. Eso significaría que lo que tienen que escribir acá ya no es Y1, sino que va a ser X1, X2, X3 y también van a tener un X4. Fíjense que todo va a cuadrar tal cual, o sea, hay una simetría perfecta ahí. Porque cuando quieran sacar las variables dual del modelo dual son nada más que las variables primal. Y van a llegar a esta misma formulación. Acá lo mismo, si quieren aplicar reglas de transición acá, tienen que ponerle nombre a estas restricciones. Y esta restricción se va a llamar X1, esta se va a llamar X2 y esta se va a llamar X3. Y aplicando las reglas van a llegar a esta misma formulación de acá arriba. Entonces, eso sería lo que corresponde a este video, esta clase explicativa. Y bueno, esto también lo voy a adjuntar el material a la plataforma correspondiente. Gracias.